yo lo he visto anteriormente en el taller sobre la potencia, energía y la ley de Ohm. Es bueno hablar también en esta misma, en su fórmula, dependiendo de la resistividad, la fórmula de la resistencia, la ley de Ohm. Y esta nos dice que la resistencia es proporcional a la resistividad del material y de igual manera a la longitud del material que se va a ocupar como resistencia, e inversamente proporcional al área del material conductor. Mientras los buenos materiales conductores como el cobre tienen baja resistividad y los aislantes muy alta resistividad, es decir, se oponen demasiado en gran medida al flujo de corriente eléctrica, se les conoce como aislantes, y esos son normalmente el papel, mica, madera también. Después se nos presenta una tabla de materiales comunes, su resistividad, cuáles son considerados conductores, cuáles semiconductores y cuáles incluso aislantes. Recordemos, la resistencia de un elemento denota su capacidad para precisamente resistirse al flujo de la corriente eléctrica. Se mide en ohms, es la unidad de medida de la resistencia, equivale a 1 volt sobre ampere. Notas importantes: un cortocircuito es un elemento que contiene, es un elemento de circuito con resistencia que se aproxima a cero. Prácticamente la resistencia es nula. Entonces, fluye de un punto a otro la corriente sin ningún problema. Se le considera entonces como si fuera una conexión cableada directamente de un punto a otro, un cortocircuito. Mientras que un circuito abierto es un elemento del circuito con resistencia que tiende al infinito, una resistencia muy grande, infinita. Si agarramos la ley de Ohm y hacemos tender el límite de B sobre R, R tiende a infinito, puede ser el resultado de este límite cero, ya que número dividido entre un número muy grande converge a cero. Y entonces, si la resistencia es muy alta, prácticamente puede considerarse que no hay conexión de un punto a otro. Cuando hay un elemento con resistencia muy alta, infinita, se puede considerar como un circuito abierto, porque aquí hay un bloque que no va a permitir el paso del flujo de corriente, se va a oponer con toda materia, y eso es un circuito abierto. También el concepto inverso de la conductancia, capacidad de un elemento para conducir corriente eléctrica, medida en Siemens, contrario de, o en Mohs, el contrario de ohms. Mientras la potencia también, ya habíamos comentado, es V por I cuadrada por R o V cuadrada sobre R. Hay que señalar dos cosas. La potencia disipada de un resistor es una función no lineal de la corriente o la tensión. Es una función de segundo orden, puesto que R y G, resistencia y conductancia, son cantidades positivas. La potencia disipada de un resistor siempre es positiva. Así, un resistor siempre absorbe potencia del circuito, confirmando que ese es un elemento pasivo.
incapaz de generar energía. Ninguna resistencia nos va a proporcionar energía, no tiene cómo. Nodos, ramas y lazos, rápidamente. Una rama representa un solo elemento, como una fuente de tensión o un resistor. Aquí tenemos un circuito que hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Los elementos son entonces estos pequeños símbolos que representan componentes de un circuito, mientras que un nodo es el punto de interconexión entre dos o más ramas. Si aquí tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia, este punto A, por acá en el dibujo, nos representa un nodo, el nodo A. Así, entre dos o más elementos pueden existir más nodos. Después veremos que este nodo, incluso el B, es el mismo punto. Y se puede ver, es un solo cable. En vez de tener estos tres puntos, pueden unirse y se forma solo uno. Ahora, un lazo, un malla, es cualquier trayectoria cerrada dentro de un circuito. Aquí hay una trayectoria cerrada. Aquí existe una segunda trayectoria cerrada. Y por último, esta es una tercera trayectoria cerrada. Hay tres lazos en este circuito 2.10. Se puede redibujar el circuito 2.10 comentando que si uniéramos los tres puntos de B, notaríamos que es el mismo, entonces se puede reducir a uno solo. También nos sirve a veces este ejercicio para darnos cuenta cómo se han conectado los elementos, si en serie, en paralelo, etcétera. Ahora, este concepto de serie y paralelo, dos o más elementos están en serie si comparten exclusivamente un solo nodo y conducen en consecuencia a la misma corriente. Eso quiere decir que el circuito está en serie, o los elementos más bien están en serie. Dos o más elementos, se dice, están en paralelo si están conectados a los dos mismos nodos y tienen en consecuencia la misma tensión entre sus terminales, los dos extremos de los elementos. Los dos extremos de dos elementos, si están conectados a dos mismos nodos, se dice que los componentes o los elementos están en paralelo. Por ejemplo, la resistencia de 2 ohms de la figura 211 con la resistencia de 3 ohms. Las dos terminales, el nodo B y el nodo A, de esos dos elementos comparten dos mismos nodos. Entonces se dice que están en paralelo y además el voltaje es el mismo entre ellos. Y empezamos con el tema relevante de la semana, leyes de Kirchhoff. La primera, ley de 2, nos dice que la suma algebraica de las corrientes que entran en un nodo es 0. Matemáticamente lo podemos expresar como la sumatoria de todas las corrientes en una trayectoria cerrada, en un lazo o malla, es igual a 0. Siendo n la enésima corriente que entra o sale del nodo. La ley de corrientes de Kirchhoff, la primera. La primera ley de Kirchhoff es la de corrientes. También hay que resumir que nos podemos ver de otra manera, un poco más simple. La suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la que sale. Así de sencillo. Por ejemplo, tenemos la figura 2.16. La corriente I1 entra a este punto, así como I3 e I4. Son las corrientes que entran a este punto intermedio, y mientras que las que salen es I2 e I5. I2 e I5. Aquí hay un pequeño error en
en el libro le ponen I3, pero es realmente I5. De hecho, aquí lo dice. Las corrientes I1, I3 e I4 entran, mientras que las corrientes I2 e I5 salen. Bueno, la ley de tensión de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, es referente a las tensiones o voltajes. Establecen que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada es cero. Matemáticamente se puede expresar como todas las tensiones de los elementos en un lazo, en una malla, es igual a cero. Siendo m el número de tensiones, de ramas en el lazo, y b, subíndice m, la enésima tensión. Tenemos el circuito de la figura 2.19. Si hacemos un recorrido para convención en sentido de las manecillas, puede ser al revés. Normalmente se sigue la convención en sentido de las manecillas del reloj, llevar un orden. Puede ser al revés, no pasa nada, siempre y cuando todo momento se respete la misma convención, ya sea en sentido horario o antihorario. Entonces, si recorremos esto y utilizamos el estándar o la norma de por donde sigue nos imaginamos una flecha que recorre un lazo, y si la flecha entra a un elemento por su terminal negativa, entonces lo vamos a considerar en el contexto del voltaje, lo vamos a considerar como menos V1, por ejemplo aquí es menos V1, porque esta flecha si damos vuelta, se topa con el negativo de este elemento, después sigue al positivo, entonces sería más V2, otra vez otro positivo, más V3, se encuentra con una terminal negativa de esta fuente de voltaje, entonces será menos V4. Por último, más V5, igual con 0, cumpliendo esa sumatoria de todas las tensiones en un lazo, igual a 0, la suma algebraica. Si reordenamos positivos del lado izquierdo de esta ecuación, mientras negativos se pasan como positivos del lado derecho, tendríamos que interpretar que esto equivale, esta ecuación no se equivale a suma de caídas de tensión igual a sumas de aumentos de tensión. Una reinterpretación alternativa de la ley de tensiones de Kirchhoff. Ahora, si diversas fuentes de voltaje están en serie, estas se suman. Para no infringir la ley de tensiones de Kirchhoff, normalmente un circuito no puede contener dos tensiones diferentes en paralelo, a menos que estas sean iguales. Mucho cuidado por ahí, entonces. No puede haber dos tensiones distintas en un elemento a menos que estas tensiones sean iguales. Bueno, se me pasaba que también en cuanto a la ley de corriente de Kirchhoff, podemos sumar las fuentes de corriente. Si estas todas entran a un nodo, se suman y se restan las que salen. No nada más para complementar esta idea.
siendo la corriente total en un circuito la suma algebraica de estas corrientes. Ahora, empezamos con los problemas y la nomenclatura que llevaremos. Ejemplo 2.5. Hay tensiones B1 y B2 de la figura 2.21a de esta. Entonces, para hallar B1 y B2, B1 siendo la tensión en el elemento resistor de 2 ohms y B2 la tensión en la resistencia de 3 ohms. Cuidado con los signos como están representados. Hay que aplicar la ley de Ohm. Entonces, aplicando la ley de Ohm y la ley de tensiones de Kirchhoff, suponga que la corriente I fluye a través de este lazo, como se muestra en la figura 2.21b. Y entonces, apoyándonos de la ley de Ohm, B1 es B, recordemos, es B por I. B, perdón, es R por I, o I por R. Entonces, B1, que es el voltaje en la resistencia de 2 ohms, sería la resistencia 2 por I. Como es una trayectoria cerrada, comparten la misma corriente, la corriente I. Entonces sería 2I, mientras que B2 sería 3I, pero eso sería negativo. Desde el momento que cuando recorremos el lazo, al recorrer la corriente entra por la terminal negativa de B2. O sea, es el establecimiento sería, también lo podemos ver como menos B2 igual a 3I o B2 igual a menos 3I. Bueno, al sustituir la ecuación 2.5.1 en la ecuación que nos genera la ley de tensiones de Kirchhoff, o sea, sustituyendo el valor de B1 y B2 en la ecuación que nos deja la ley de tensiones de Kirchhoff, que es la suma algebraica de las tensiones en un lazo cerrado, si lo recorremos entonces es menos 20 más B1 menos B2 igual con 0. Entonces vamos a sustituirlo de estas ecuaciones que nos dan la ley de Ohm en la ley de tensiones de Kirchhoff y obtendríamos menos 20 más 2i menos por menos B2, bueno, más bien menos por menos 3i, sería más 3i. Entonces hay también mucho ojo aquí en ese signo. Entonces tenemos la suma de términos semejantes, 2i más 3i, 5i. Entonces nos quedaría que 5i es igual a 20. Aquí hay otro error increíble, luego los errores que están en este libro. Y si despejamos i, sería 20 entre 5, que eso es 4. Entonces, la corriente en este lazo es de 4 amperes. Y ya para encontrar B1 y B2, que es lo que nos pide el ejemplo, el problema, nos pide encontrar B1 y B2. Entonces, nada más sustituimos en las ecuaciones encontradas por la ley de Ohm. Entonces, B1 es 2 por I, o sea, 2 por 4, 8 volts. Mientras que B2 es menos 3i, menos 3 por 4, menos 12 volts. Hagamos el problema práctica 2.5 mediante este protocolo.
nos dice halle B0 y B2 del circuito. Ya se los dibujo. El circuito es por aquí 32 volts, una fuente de voltaje de 32 volts, una resistencia de 4 ohms, otra fuente de voltaje de 8 volts, por acá una resistencia de 2 ohms. Voy a establecer los signos de mis voltajes, similar al ejemplo del libro. Encontrar B0 y B1. Este es problema practical 2.5. Entonces, por ley de Ohm, B1 es igual la resistencia por corriente 4 por I, y es la corriente que fluye en este lazo cerrado. Y B2 menos, esta flecha se encuentra con el signo negativo de este elemento resistor, entonces sería menos 2 por I. Entonces son mis ecuaciones 1. Ahora, al igual que el ejemplo, por ley de tensiones de Kirchhoff, o de voltaje, si quieren verlo también de Kirchhoff, como quieran, se obtiene la suma algebraica de los voltajes en un lazo cerrado con cero. Entonces voy a recorrerlo desde este elemento, menos 32 volts más B1, recorro menos 8 volts, todo está expresado en voltajes, ley de tensiones, menos B2 igual con 0. Esa es mi ecuación 2. Entonces, sustituyendo ecuación 1 o ecuaciones 1, sería 1A y 1B, en ecuación 2, tendría menos 32 volts más B1, que es 4I, menos 8 volts menos 2I, igual con 0. Ya voy a quitar la unidad, que es voltajes. Entonces sería 32 menos 32, términos semejantes, 4I, menos por menos de este elemento, de este producto, más 2I. Entonces 4 más 2I sería más 6I, menos 8 volts, igual con 0. 6I igual a menos 32 menos 8, menos 40. Lo paso del otro lado de la ecuación, al lado derecho, y me quedaría 40. Entonces 6I igual a 40. Por lo tanto, si despejo I, me resulta que I es 40 entre 6. Ahí podemos hacer un desglose. 6 es 3 por 2. 40 es 20 por 2. Nos queda 20 tercios.
o ya expresado en fracciones, 20 tercios pues nos da 6.66 periódico amperes. Tengo entonces 6.66 amperes, el valor de la corriente. Entonces me regreso a las ecuaciones 1 y encuentro que V1 es 4I o 4 por 20 tercios. Eso nos da alrededor de 26.66 volts. Y V2 es menos 2I menos 2 por 20 tercios. Eso es más o menos menos 13.33 periódico volts. Y entonces encontramos nuestros voltajes pedidos en el problema. Bueno, aquí es V1, encontrar V1 no es V0. V1 y V2 sería. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña corrección, V1 y V2. Comprobación, simulación. Me voy a ir entonces a simular esto para comprobar si estoy bien. Olvidaba que también incluso pueden comprobarlo de forma algebraica. Si agarramos la ecuación que nos da la ley de tensiones de Kirchhoff, si agarramos la ecuación 2, podemos comprobarlo viendo que se cumpla la igualdad con 0. Entonces, si teníamos menos 32 más B1, que es 26.66, menos 8, menos 13, en este caso sería menos por menos, 13.33 volts, tiene que ser esto 0. Menos 32 menos 8, menos 40, más 26.66 periódico, más 13.33 periódico, eso nos da aproximadamente 40 también. Viendo que esto es 0 y igual con 0, entonces tenemos una consistencia en nuestra ecuación, cumpliendo la igualdad, y ahí nos damos cuenta que es correcto nuestros cálculos, si podemos verlo de forma matemática. Pero bueno, también nos podemos guiar por el software PSIM. Aquí ya lo tengo construido. Y efectivamente, el voltaje de la resistencia de 4 ohms, V1 me da que es 26.66, aproximándose hasta 66, 66.7, y mientras V2, 13, menos 13.33, como lo habíamos obtenido en los cálculos. Voy a agregar un amperímetro para que veamos el valor de la corriente. Yo tengo que mi corriente es 6.6667 amperes. Los resultados son correctos. Mucho cuidado con el libro de referencia. Por alguna extraña razón de falta de revisión en las ediciones, nadie les ha reportado que sus resultados están mal. Ellos ponen respuesta 16 y menos 8. Mucho cuidado por ahí. Ni siquiera hay un B0 acá. Es B1 y B2.
pero nosotros nos guiamos con las herramientas, con nuestros cálculos y nos respaldamos. Hasta la próxima.